Estamos terminando nuestra serie ¿Quién es Jesús? Mateo capítulo 1. Así como estás de pie, leamos juntos los pasajes que hemos estudiado las últimas semanas. Del versículo 18 al 25, con el cual terminamos hoy. Cuando lo tengas, dime listo. El nacimiento de Jesús fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Versículo 24. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Amén. Puedes sentarte. Mira, estamos llegando al final de esta serie. ¿Quién es Jesús? Y la pregunta permanece: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Y sabes, mi oración es que al final tu respuesta sea: Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Señor. Porque de eso se trata todo. Que al final tú puedas decir: sí, ya entendí quién es Jesús. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Señor. Jesús no es solamente el Hijo de Dios. Ah, sí, Jesús es Dios. Sino que tengas la convicción plena de que Jesús es tu Salvador y es tu Señor. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque fue por lo que vino Jesús. Mira, la razón por la que Jesús vino y celebramos la Navidad, por la razón por la cual Jesús, siendo Dios, tomó forma de hombre y habitó en medio nuestro, fue para que a través de Él, a través de su sacrificio, nuestra relación con el Padre fuese restaurada. Era necesario. Desde los días de Adán y Eva, desde el Génesis, nuestra relación con el Padre fue destruida, fue afectada, fue lastimada por el pecado. Había una barrera en medio nuestro. Había una barrera que no permitía que nuestra oración llegara a Dios. Había una barrera que no permitía que Dios nos viera como sus hijos. Nos veía como su creación. Pero la razón por la que Jesús vino fue para tomar tu lugar y mi lugar en la cruz, y entonces restaurar esa relación con el Padre y poder recibir el derecho de ser llamados hijos de Dios. Por eso es importante que Jesús sea tu Salvador. Es de crucial importancia. Ahora, una vez salvos, una vez Jesús es mi Salvador, automáticamente se convierte en mi Señor. No podemos separar una cosa de la otra. Aun cuando a veces da la impresión de que vivimos de esa manera, todo está bien, Jesús es mi Salvador, pero mi Señor, ¿quién sabe? Hay otras cosas que son más importantes para mí. Hay otras cosas que realmente son mi Señor. ¿Qué implica que Jesús sea tu Señor? Porque he aquí os ha nacido un Salvador y Señor, nos enseña Lucas. Porque es importante que Jesús sea tu Señor. Porque cuando tú ves a Jesús como lo que es, no solo tu Salvador, sino tu Señor, tu vida cambia de enfoque. Dejas de vivir para ti, empiezas a vivir para Él. Pablo lo entendió, Pablo lo tenía muy claro. ¿Sabes? Pablo
antes llamado Saulo, perseguidor de la iglesia, asesino de cristianos, se alegró. Se alegró cuando mataron al primer mártir. ¿Quién fue el primer mártir de la iglesia? ¿Te recuerdas? Esteban. Él se alegró y se gozó cuando le trajeron a sus pies la ropa de Esteban, que había sido apedreado. Y déjame decirte, morir apedreado no era de lo más bonito. Otro día vamos a hablar de eso. Pero Saulo, cuando iba camino a Damasco, ustedes saben la historia, se encontró con Jesús. Jesús salió a su encuentro. ¿Por qué me estás persiguiendo, Saulo? Y a partir de ese momento, Saulo no solo lo vio como su Salvador, sino también lo vio como su Señor. Y por eso es que él dijo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Eso implica que Jesús es tu Señor. ¿Podemos nosotros decir lo mismo? Ya no soy yo el que vive, ya no vive Luis, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe de aquel que me salvó. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Y esa parte a veces se nos olvida. Lo sabemos mucho de memoria, pero no lo estamos viviendo. ¿O lo estamos viviendo de esa manera? ¿Es Jesús tu Señor? Honestidad en la iglesia. Esta es la pregunta más fuerte que tú tienes, la pregunta más importante, la pregunta que va más allá del millón o del mega millón de la lotería. ¿Es Jesús tu Salvador y tu Señor? Porque no puede ser una cosa sin ser la otra. Van de la mano. Cuando yo me rindo a Cristo, Él es mi dueño. Luis deja de vivir para sí mismo. Lo que Luis quiere ya no importa. Lo que importa es lo que Dios quiere, lo que Jesús espera, porque Él es mi Señor. Ahora, si tu respuesta a esta pregunta es sí y no, sí es mi Salvador, pero no es mi Señor, y eso es algo que no tienes ni que decirlo en voz alta. Tú conoces tu vida, tú conoces cómo estás viviendo. Si tu respuesta es sí a una cosa y no a la otra, o lo que sería peor aún, no a ambas, mira, estás en el lugar correcto. Estás en el lugar correcto. Estás con las personas correctas, en el lugar indicado, para poder venir a arrepentirte, pedir perdón y hacerlo tu Salvador y tu Señor. Un lugar donde nadie te va a juzgar, nadie te va a condenar, todos te van a amar tal y como estás. No vas a quedar igual, Dios te va a cambiar. Pero te vamos a recibir sin juzgar y te vamos a amar sin condición. Estás en el lugar correcto. Si respondes no a cualquiera de esas, simple, pide perdón y corre a la cruz. Pide perdón y corre a la cruz. Amén. Ahora, si tu respuesta es sí, Jesús es mi Salvador y Jesús es mi Señor, estoy convencido que todo lo que hago lo hago para glorificar a Dios. Estoy convencido que mi vida, todo lo que hago está siendo dirigida por Dios, está siendo dirigida por el Espíritu Santo. Entonces recuerda, como discípulos, como esclavos de Jesús, como sirvientes de Jesús, estamos llamados a obedecer sin dudar. Estamos llamados a obedecer sin dudar. ¿Qué implica obedecer sin dudar? Ve conmigo al versículo 24, ¿lo tienes? Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y tomó consigo, ¿qué dice? A su mujer. ¿Cuánto tiempo pasó después de que José despertó del sueño? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Qué dice la Biblia? Cuando despertó José del sueño. Cuando despertó, reaccionó, despertó del sueño y automáticamente no dudó. Hizo lo que el ángel le había mandado hacer. Hizo lo que Dios a través del ángel le había mandado hacer. Ahora, ¿qué hubiera pasado con nosotros? ¿Cuánto tiempo hubiésemos tomado para obedecer? Honestidad en la iglesia. Pastor, yo voy a orar a ver si Dios quiere que le sirva. Amén. Déjenme orar a ver si Dios quiere que le sirva, a ver si Dios quiere que haga algo para Él. Pero es mi Señor, pero es mi dueño. Pero voy a orar a ver si Él quiere que yo haga algo, a ver si Él quiere que me doble las mangas de la camisa y sirva. O a lo mejor contestaríamos como contestaron estos hombres en Lucas capítulo 9.
Uno de ellos le contesta a Jesús cuando Jesús le dice: ven, sígueme. Este hombre le contesta: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Sí, Señor, te sirvo, te sigo, pero hay cosas que quiero hacer para mí primero. Deja que cumpla mis sueños primero, porque como cristiano nací para ser feliz. Entonces deja que cumpla mis sueños primero. Y trayéndolo a nuestro contexto, entiendo, Jesús, tú quieres que te siga y que te sirva, pero primero déjame alcanzar el sueño americano o pesadilla, no sé cómo están las cosas ahora. Y después que he alcanzado el sueño americano, entonces te sirvo, Señor. Deja que primero vaya y entierre a mi padre. O a lo mejor contestamos como el otro: te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de mi casa. Ambas respuestas van enfocadas en la visión personal de cada uno de ellos. Primero yo, Señor, y después tú. Primero mis sueños y después tú. Primero mi trabajo y después tú. Primero mi familia y después tú. Primero eso, Señor, y después tú. Y se nos olvida que Dios no comparte su gloria con nadie. Estás adentro o estás afuera. No hay medias tintas. Obedecer sin dudar. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si José viene y despierta del sueño y le dice: ok, Dios, no estoy seguro realmente, tengo dudas. Déjame pensarlo, Señor, porque lo que me estás pidiendo está difícil. Déjame pensarlo, Señor, y de ahí te obedezco. ¿Te imaginas qué hubiera pasado? Pastor, pero todo eso no pudo haber pasado porque Dios tenía todo en control. Sí, pero Dios no estaba obligando a José. José tenía la decisión de obedecer o no. Por eso es que Dios envía al ángel, para hacerle entender a José el plan. Y a veces Dios nos habla tan claro a cada uno de nosotros y seguimos esperando que se abra el cielo y se escuche una voz que diga: sírveme, sígueme, obedéceme. Y la palabra de Dios es clara: como sus discípulos debo obedecer sin dudar. José escucha al ángel, José tiene el sueño y José despierta inmediatamente. Dice que hizo como el ángel del Señor le había mandado. Mira, José obedece sin preguntar. No entiendo, Dios, lo que quieres. ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo es que mi esposa, yo ni siquiera le he tocado, ni siquiera le he besado, ni siquiera le he agarrado de las manos posiblemente, y ya está embarazada, y ahora me pides esto, Señor? Él no se puso a cuestionar, él simplemente obedeció sin preguntar. Ahora, ¿por qué creen ustedes que José obedeció sin preguntar? Si regresan al verso 19 de Mateo 1, el verso 19 nos dice que José era, ¿qué dice? Un hombre justo. José era un hombre justo. Pero ¿por qué la Biblia lo reconoce como el hombre justo? El concepto que está hablando de justicia no se refiere a un hombre que ya no peca, a un hombre que ya no falla, sino se refiere a un hombre que obedece sin dudar. Era un hombre justo, era un hombre que estaba dispuesto a hacer lo que fuese por Dios. Era un hombre justo y por eso obedece sin dudar. Obedece sin dudar. La justicia del discípulo, ¿sabes? Tu justicia y mi justicia. Hemos sido justificados por gracia a través de Cristo Jesús, no por lo que hagamos, porque nuestras obras, por muy buenas que sean, son como trapos de inmundicia para Dios, o como trapos de menstruación, dice una versión muy antigua, para Dios. ¿Te imaginas? Ahora, nuestra justicia, la que hemos recibido a través de Dios, se manifiesta a través de nuestra obediencia. Tu justicia en Cristo se manifiesta a través de tu obediencia a Cristo y a su palabra. ¿Cuánto estás obedeciendo? ¿Cuánto tiempo pasaste esta semana en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasaste? Si hiciéramos un examen ahorita y la pregunta fuera: ¿dónde estuviste en la palabra hoy, esta semana? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Qué responderías? Sabiendo que el que te lo pregunta, en este caso Dios, sabe si estás mintiendo o no. ¿Qué responderías? ¿Dónde estuviste en la palabra esta semana? ¿Qué hiciste con lo que aprendiste? ¿Lo aplicaste? Mira, nuestra justicia se manifiesta
o se caracteriza por nuestra obediencia. Ahora, honestidad en la iglesia. ¿Es fácil obedecer a Dios? Honestidad en la iglesia. ¿Es fácil obedecer a Dios? No, si tú eres como yo, la respuesta es no. No es fácil obedecer a Dios. El obedecer a Dios requiere muerte. Por eso es que Pablo dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Por eso es que Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque mientras más muero a mí mismo, más puedo obedecerle. Pero mientras Luis quiera permanecer vivo haciendo su voluntad, haciendo lo que a Luis le gusta, va a ser difícil. Me va a costar cada vez más y más obedecer. Que mi justicia se manifieste a través de mi obediencia. Porque estoy queriendo hacer lo que yo quiero, no lo que Cristo quiere. Por eso mira, debemos obedecer sin dudar. Ahora, para poder obedecer sin dudar, que es un concepto muy bonito, hay cosas prácticas que podemos hacer y que tenemos que hacer. Primero, la obediencia sin dudar requiere confianza total. Requiere confianza total. Abre tu Biblia, busca, vamos a ver varios pasajes hoy. Abre tu Biblia en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Versículo 18 al 23, o anótalo y yo lo leo por ti. Cierto hombre prominente preguntó, diciendo, maestro bueno. ¿Has escuchado ese pasaje? ¿Lo has leído? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Te has preguntado muchas veces eso? El viernes estábamos aquí en la reunión de hombres, que dicho sea de paso, no te la pierdas el próximo mes, el tercer viernes del próximo mes a las 9:30. Estábamos aquí en la reunión de hombres y hablando con uno de los jóvenes que vinieron. La pregunta era, ¿es Jesús tu Salvador? Y su respuesta fue, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es una pregunta muy común. Y Jesús le respondió, versículo 19 de Lucas 18. Primero le dice, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Si tú te consideras bueno, ahí está tu respuesta. No eres bueno. Pero es que no robo, no miento y no abuso, pero sigue siendo malo. No hay uno bueno, solo Dios. Solo Dios. Tú sabes los mandamientos, le dice Jesús en el versículo 20. No cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. En otras palabras, tú conoces lo que la Biblia te pide. Tú conoces lo que la Biblia te pide. Y el joven viene y le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cuando Jesús oyó esto, le dijo, te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres, y tendrás tesoros en los cielos, y ven y sígueme. ¿Qué le está diciendo Jesús? Confía en mí. Deshazte de todo lo que tienes. O sea, que tu confianza no esté en las riquezas que tienes, que tu confianza no esté en lo material. Obediencia sin dudar requiere confianza total. No confíes en lo que tienes, le está diciendo al joven. No le digo es pecado que tengas. Le está diciendo no confíes en lo que tienes. Confía en mí. Déjalo todo por un lado. Ven y sígueme. Versículo 23 de Lucas 18 dice, pero al oír esto se puso muy triste, pues era sumamente rico. ¿Obedecemos sin dudar? Cuando nos cuesta obedecer a Dios sin dudar, la primera pregunta que tengo que hacerme es, ¿está mi confianza total en Dios? ¿O estoy confiando en las cosas temporales? ¿Estoy confiando en lo material? ¿Estoy confiando en lo que tengo? Mira, cuando la economía baja, cuando los intereses suben, cuando el nivel de vida se pone demasiado caro como está ahorita, cuando perdemos el trabajo, cuando el dinero se devalúa, mucha gente se suicida. Mucha gente se hunde en las drogas, se hunde en el alcohol, se hunde en la desesperación, porque su confianza total no está en Jesús. Y no estoy hablando de no cristianos, estoy hablando de cristianos. Nuestra confianza, ¿quieres obedecer sin dudar? Confianza total. Luego, la confianza total te va a llevar a tener una dependencia plena.
Lucas capítulo 12, dale vuelta a tu Biblia hacia el lado izquierdo. Lucas capítulo 12, versículo 22. Jesús, hablando a sus discípulos, les dice: no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Primero, una confianza total. Pon tu confianza en mí, sígueme, depende totalmente en mí. Mira, no te preocupes por qué vas a comer o qué vas a vestir. 40 años sirviendo al Señor y no ha habido un solo día que pueda decir: hoy no tuve que comer, hoy no tuve que ponerme. Dios, su misericordia está ahí. Techo, comida y abrigo, Dios está ahí. Mira, considerad, le dice Jesús a los discípulos, los cuervos que ni siembran ni ciegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? No importa cuántas dietas hagamos y cuánto gimnasio tengamos, nuestro tiempo ya está marcado. Y no estoy diciendo que hay que descuidarnos, no estoy diciendo eso, pero no importa lo que hagamos, nuestro tiempo está marcado. No podemos agregar una hora más a nuestra vida. Dios ya tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Si vosotros, dice el versículo 26 de Lucas 12, si vosotros pues no podéis hacer algo tan pequeño, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Voy a confiar totalmente en Jesús, no en lo que tengo, y voy a tener una dependencia plena en Él. Voy a tener una dependencia plena en Él. ¿Es fácil? No, no es fácil. No es fácil depender plenamente en Jesús. No es fácil hacer a un lado la ansiedad y enfocarnos y depender. Jesús, tú tienes control de todas las cosas. Voy a tener confianza total, dependencia plena. Y eso me va a llevar, y es necesario tener una búsqueda constante del Señor. Una búsqueda constante. Mira, no lo buscamos constantemente, por eso es que no tenemos una dependencia plena en Él. Y como no dependemos plenamente en Él, nos cuesta tener una confianza total en Él. Y por lo mismo nos es difícil obedecer sin dudar. A menos que no se hagan las cosas como yo quiera, Señor. A menos que no pasen las cosas cuando yo te las pida, Señor. Búsqueda constante. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Mira, por nada. Ya nos dice, por mucho que te esfuerces, no puedes agregar una hora, no puedes agregar un centímetro, no puedes hacer nada de eso. ¿Por qué vas a estar afanado? No te afanes, no te angusties. Es difícil, lo entiendo, es difícil. Es difícil cuando no sabemos qué va a pasar la próxima semana, cuando no sabemos de dónde va a venir nuestro recurso la siguiente semana, cuando no sé, Señor, ya viene el fin de mes y no tengo todavía completo lo de la renta. Es difícil. Sin embargo, Dios nos dice: no estéis afanados por nada. Antes bien, en todo. ¿Qué queda fuera de todo? Nada. Todo, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias. Señor, estoy mal, mi salud está mal. Ya me dijeron a lo mejor que tengo X cantidad de tiempo de vida, pero te doy gracias. Con acción de gracias. Señor, no me alcanza para la renta, gracias. No me alcanza para completar los pagos que tengo que hacer a fin de mes, gracias, Señor. Y mi gratitud me va a llevar a presentar mis peticiones delante de Dios. Y sabes, cuando busco a Dios constantemente, Filipenses 4 versículo 7 dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Cuando dejo el afán por un lado, y no estoy hablando de ser irresponsable, otra vez, no estoy hablando de eso, porque la misma Biblia nos enseña que el que no trabaja, justo es que no coma. ¿Quieres comer? Trabaja. Pero al mismo tiempo nos dice: no te afanes, no pases en vela, descansa en el Señor. Dependencia plena, confianza total, una búsqueda constante. Y cuando lo busco constantemente, la paz de Dios, mira, va a guardar mi corazón y mi mente.
Me va a ayudar a dormir con paz. Voy a pasar menos tiempo despierto pensando en cosas, cómo arreglar cosas que no puedo arreglar. Va a guardar mi corazón, va a guardar mi mente en Cristo Jesús. Obediencia sin dudar. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo está nuestra obediencia con Dios? ¿Cómo está tu obediencia con Dios? ¿Estás obedeciendo a Dios sin dudar? ¿O estás poniendo en duda las instrucciones de Dios para tu vida? Y no estoy hablando que alguien venga y te diga, hijo mío, dice el Señor, Dios me dijo que te dijera. Ahí está la palabra de Dios. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Abre la Biblia. Ahí está. Cada vez que dice Dios, háblame, Dios te va a dar una Biblia. Te dice, aquí está. ¿Quieres conocerlo? ¿Qué es la voluntad de Dios? Búscalo en su palabra. Y una vez que entiendes, ¿estás obedeciendo? ¿Puedes pensar por lo menos en una o dos cosas en las que has dudado en obedecer a Dios esta semana? ¿Que lo has puesto en duda? Mira, es importante. Si Jesús es tu Salvador y tu Señor, lo lógico es que obedezcas sin dudar. Y una vez que obedeces sin dudar, nos es fácil caminar la milla extra. ¿Sabes? Jesús nos pide que caminemos la milla extra. Pero ¿sabes por qué te cuesta caminar la milla extra? Porque dudamos de las órdenes del Señor. Dios nos da instrucciones, nos dice qué hacer y lo ponemos en duda. Pero cuando Jesús es tu Señor, Jesús es tu Salvador, cuando obedeces sin dudar, puedes caminar la milla extra. Vamos al versículo 25, la primera parte. Dice, y la conservó, ¿qué dice? De Mateo 1. Y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo. Mira, José está dispuesto a ir la milla extra. Dios le pide a José que no solo reciba a María, su mujer, sino él viene y decide y toma la decisión de mantenerla virgen hasta que él nazca, hasta que ese hijo nazca. José está dispuesto a caminar la milla extra. Va más allá de lo que el ángel le requiere. José toma la decisión, no tendré relaciones íntimas con esta mujer hasta que nazca Jesús. Y no voy a entrar a todo el concepto de la doctrina católica de la virginidad perpetua, porque eso lo hablamos la semana pasada. Pero sí quiero mencionar, quiero resaltar que cuando obedecemos a Dios sin dudar, es fácil caminar la milla extra. ¿Has caminado la milla extra esta semana por alguien? ¿Has caminado la milla extra para el Señor esta semana? ¿O simplemente has hecho lo que tienes que hacer? Porque si solo he hecho lo que tengo que hacer, sigo siendo un siervo inútil. ¿Has caminado la milla extra? A veces no podemos caminar la milla extra porque no obedecemos sin dudar. Mira, puedo caminar la milla extra cuando entiendo que ya no soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. Cuando tú entiendes que Cristo es el que vive en ti, que tú pasaste a un segundo plano, Cristo es el Señor de tu vida, Cristo es Dios, Cristo es lo importante, Cristo es el que gobierna, Cristo es el que manda, caminamos la milla extra fácil o con obediencia. En una ocasión les decía, mientras no entienda la magnitud de mi pecado, no voy a valorar la magnitud del sacrificio de Cristo. Me cuesta valorar la magnitud del sacrificio de Cristo porque sigo viendo mi pecado como algo leve. Soy bueno, tengo buena moral, no robo, no he matado a nadie. Dios nos llama a caminar la milla extra. Y sé que ustedes, algunos de ustedes están pensando, pastor, ¿pero qué significa caminar la milla extra? ¿Verdad que sí? ¿Cómo se camina? ¿Qué es eso caminar la milla extra? Buena pregunta la que ustedes hacen. Dejemos que la Biblia nos conteste, ¿te parece? Ahí mismo en Mateo. Ve hacia la derecha y busca el capítulo 5 de Mateo. Capítulo 5 de Mateo, versículo 38. Vamos a leer 10 versículos ahí. ¿Lo tienes? Mateo 5, versículo 38 dice, habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. En otras palabras, véngate, desquítate, el que te la hace que la pague. Pero Jesús dice, versículo 39, no resistáis al que es malo. Antes bien,
¿Lo estás leyendo conmigo? Al que te abofete en la mejilla derecha, ¿qué dice? Vuélvele a la izquierda. ¿Qué es caminar la milla extra? Eso es caminar la milla extra. Te dan en la derecha, pon la izquierda. Honestidad en la iglesia. ¿Lo hacemos? A mí me cuesta. A mí me cuesta. Mi primera reacción es, y cito la palabra, digo, Señor, tu palabra dice que es más bienaventurado dar que recibir, así que ahí te va. Voy a dar antes. Pero si ¿quieres caminar la milla extra? Eso es caminar la milla extra. Versículo 40 de Mateo 5. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, ¿qué dice? Déjale la capa. Déjale la capa. ¿Qué más? No, pero es que a mí me ha costado. A mí me ha costado. Todo lo que he sufrido para tener lo que tengo y soy lo que soy, pero me ha costado. ¿Y dónde está Cristo, el proveedor de todo? Versículo 41. Y cualquiera que te obligue a ir una milla, ¿qué dice? Ve con él 2. Ve con él 2. Ah, no, yo ya hice mi parte, hasta aquí llego, ya me siento, ya no hago nada. Muchas mamás quisieran tener la oportunidad, esposas quisieran tener la oportunidad de decir eso, ¿verdad? Ya cociné, ya me siento, sírvanse ustedes. Pero no pueden, tienen que caminar la mía extra. Muchos de nosotros, no, yo fui a trabajar de 8 a 5, vengo a la casa, soy el rey, me tienen que atender y servir. Yo ya hice mi parte. Pero Dios nos llama a caminar la mía extra. Al que te pida, ¿qué dice versículo 42? Dale. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Al que te pida, dale. Al que te pida prestado, dale. Dale, no le vuelvas la espalda. Ahora, ojo, porque va a haber gente que se va a aprovechar. Experiencia, honestidad en la iglesia. A lo mejor a ustedes no les ha pasado. Pero hay gente que viene y la Biblia dice, necesito que me preste, hermano. Y se olvidan después de pagar. Si prestas, paga. Y cuando tú des prestado, no des más allá de lo que puedas regalar. Porque si una persona te pide prestado, lo más seguro es que no tenga. Si no tiene ahorita, ¿qué te garantiza que va a tener la otra semana para pagarte? Entonces, si le das, dale lo que puedas regalar. Y en el momento en que se lo das, te olvidas que se lo diste. Al que te pida, dale. Habéis oído, dice el versículo 43, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Aló. Wow. Es caminar la mía extra. ¿Cómo vamos, iglesia? ¿Por qué me cuesta amar a mis enemigos? ¿Por qué me cuesta orar por los que me persiguen? ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué me cuesta caminar la mía extra? Simplemente no estoy obedeciendo a Dios. Estoy dudando de sus instrucciones. Pongo en duda todo esto. De veras, Señor, es que tú no conoces. Tú no sabes lo que me hizo. Es que tan solo, Señor, si te lo hubiera hecho a ti, entenderías. ¿De veras? Eso es caminar la mía extra. ¿Quieres poder caminar la mía extra? Obedece sin dudar. Esto es lo que Jesús te está pidiendo. Esto es lo que Jesús espera de nosotros. Obedezcamos sin dudar. ¿Por qué es importante esto? Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos o injustos. Pastor, ¿y qué tiene que ver todo eso con la Navidad? ¿Por qué no nos habla de los trineos y de los vaquitas y las ovejas que estaban en el pesebre al lado de Jesús? Porque eso es la Navidad. No podemos celebrar el nacimiento de aquel en que realmente no creemos. ¿Y por qué digo no creemos? Porque no estamos viviendo lo que Él espera que vivamos. Es fácil celebrar la Navidad sin creer realmente en Jesús. Es fácil celebrar la Navidad sin tener mi dependencia plena, confianza total, obediencia sin dudar en Jesús. Es fácil hacer eso. Eso hasta los paganos lo hacen. Pero ¿qué de nosotros? Y más que venir y moverte las emociones por la Navidad y la familia y el tiempo de compartir y el amor,
Me interesa que tengas un conocimiento pleno de quién debe ser Cristo para tu vida, porque de eso se trata nuestra vida, como discípulos del Señor. Versículo 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿Te imaginas esa hubiera sido la actitud de Jesús con nosotros? Si Él nos hubiera amado únicamente si nosotros le hubiésemos amado a Él. Nosotros le amamos a Él como fruto de que Él nos amó primero. ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿A quiénes saludas cuando termina el servicio? ¿Solo a los que conoces? ¿O intencionalmente vas y buscas a aquellos que no saben ni quiénes son? Y te acercas y los saludas y le dices, ¿cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo puedo orar por ti en este momento? Porque de lo contrario simplemente estamos actuando como todos los demás, como los republicanos, como los publicanos, no republicanos, los publicanos, perdón. Ya me voy a meter al lío yo aquí, entre los rojos y los azules. Terminamos actuando como los publicanos, como los recaudadores de impuestos que se veían como lo peor de su época. ¿No hace también lo mismo los gentiles? La palabra gentil implica sucio, implica algo prohibido. Los judíos relacionaban a los gentiles con los cerdos. Y nosotros éramos gentiles. Y en su gracia nos rescató y nos dio una nueva identidad. ¿Vamos a seguir viviendo como lo que éramos antes? ¿No hacen eso también los gentiles? Por tanto, dice el versículo 28. Mira, márcalo en tu Biblia. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Qué implica ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto? ¿Que ya no vamos a fallar? No, que vamos a imitarlo, que vamos a vivir como lo que somos. ¿Cómo camino la mía extra, pastor? ¿Así o más claro? Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Porque como discípulos estamos llamados a obedecer sin dudar, a caminar la milla extra, como el resultado de que hemos creído en su nombre, que su nombre es Jesús. Versículo 25, la última parte. Y le puso por nombre, ¿qué dice tu Biblia? Jesús. Mateo 1:25. Y le puso por nombre Jesús. Y sabe, la palabra Jesús, lo vimos la semana pasada, implica Jehová salva, o Dios salva, o Yahweh mi salvador. Dios salva, eso implica Jesús. Dios salva. Y vuelvo al punto, para poder valorar quién es Jesús, primero debemos entender que Jesús dejó su gloria. ¿Te imaginas eso? Jesús dejó su gloria. La gloria que Él tenía antes que el mundo existiese. Juan capítulo 17, ahí no lo dice. Jesús dejó su gloria. Padre, vuelvo a ti para que me des la gloria que tenía antes de que el mundo existiese. Está en la oración de Jesús con el Padre. ¿Sabe lo que es que Jesús ha dejado su gloria? ¿Cuántos estamos dispuestos? No importa el lugar donde estemos viviendo. ¿Cuántos estamos dispuestos a salir de nuestra casa, ir a vivir bajo un puente y darle nuestra casa a alguien que está viviendo bajo un puente? ¿Te imaginas eso? Dejo mi calefacción, dejo mi lavadora, dejo mi secadora, mi estufa, mi refrigerador, mi alacena, mis muebles, dejo todo para alguien que no tiene nada. Yo voy a cambiar lugar con él. Eso es lo que hizo Dios. Eso es lo que hizo Jesús. Dejó su gloria, todo lo que Él tenía, todo lo que Él representa, todo lo que Él es, lo hizo a un lado y habitó en medio nuestro. Tomó forma de hombre. ¿Entiendes eso? ¿Puedes verte en ese lugar? Jesús estuvo dispuesto a dejar su gloria por ti. Y mientras no entendamos eso, nos cuesta seguir viendo a Jesús como lo que Él realmente es. ¿Por qué te cuesta servir a Jesús? ¿Por qué te cuesta madrugar? ¿Por qué te cuesta venir a la iglesia? Honestidad en la iglesia.
A trabajar nos vamos rápido, pero a la iglesia tan temprano, 8:30. ¿Está loco, pastor? ¿Por qué no lo cambiamos mejor a las 10:30? O a las 9:30 o a las 11. ¿Por qué nos cuesta tanto? A mí me cuesta levantarme temprano. No lo digo porque para mí sea fácil, me cuesta. Quiero seguir durmiendo, pero ¿por qué me cuesta? ¿Por qué tenemos excusas? A todos lados vamos aunque estemos enfermos, pero a la iglesia no. ¿Por qué nos cuesta buscar a Dios? Porque no tenemos claro el concepto de que Jesús lo dejó todo para venir a esta tierra, a este basurero. Él no hizo basurero, nosotros lo hemos hecho basurero. Pero lo dejó todo para venir y habitar en medio nuestro. Mira, cuando logra entender lo que dice Isaías capítulo 53. Te lo leo, versículo 3 en adelante, dice: Jesús fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Dejó su gloria para venir a vivir esto. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores, y con todo y eso nosotros le tuvimos por azotado, como por herido de Dios. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. No dice pecados, iniquidades. Todavía los pone a un nivel más fuerte. El castigo de nuestra paz, ¿entiendes eso? Cayó sobre Él. ¿Estás dispuesto a tomar tu lugar por alguien que está en la cárcel? ¿A tomar el lugar de alguien que está en la cárcel? ¿Estás dispuesto a decir, ¿saben qué? En estas Navidades dejen a este fulanito que está preso por asesino para que vaya y la pase con su familia, y yo me quedo en la cárcel por él? ¿Estás dispuesto a eso? Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Él llevó en sí mismo nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Podemos tener paz con Dios porque Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos. De eso trata la Navidad. Fue oprimido y afligido. Pastor, pero eso suena más como lo de Semana Santa. Sí. Pero idealizamos tanto al niño Jesús que se nos olvida que ese niño nació para morir en la cruz por tus pecados y los míos. No abrió su boca. No abrió su boca. Es que, pastor, si usted supiera lo que yo he vivido, por eso me cuesta tanto, de veras. Él no abrió su boca. El justo, el santo, el puro, el creador de todo, el rey de reyes, dejó su gloria para venir a tomar tu lugar en esta tierra. Para venir a ser azotado, escupido, menospreciado, latigado. Y por último, asesinado en una cruz. Hacerse maldito por ti y por mí. Mientras no entiendas eso, iglesia, vas a seguir jugando al cristianismo, vas a seguir jugando a la iglesita. Vas a seguir haciendo las cosas si te caen bien, si te gustan, si estás de acuerdo. Mientras no entendamos eso, no vamos a poder tener una obediencia sin dudar. No vamos a poder caminar la milla extra. Por eso nos cuesta, porque no entendemos el sacrificio de Jesús. Pero hasta que tú lo entiendas, hasta que yo lo entienda, voy a poder estar dispuesto a decir: ya no vivo yo, sino Cristo. El Hijo de Dios, el Santo de Israel, tomó tu lugar. ¿Te has visto en ese espejo últimamente? Porque ese espejo revela lo que realmente somos. Mira, el tiempo de Dios para enviar a su Hijo fue crucial. Jesús llegó en el momento más difícil para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no solo estaba bajo el yugo del pecado, sacrificio tras sacrificio, sino que también estaba bajo la esclavitud romana. Y en ese momento Dios envió a su único Hijo. Cuando ellos creían que ya no había salida, Dios envió a su Hijo. Pero ¿cuál fue la respuesta del pueblo? Aquellos que decían amar a Dios: no vienes como queremos, no te recibimos.
O haces lo que nosotros te digamos, o estás fuera, Jesús. En los momentos más difíciles de tu vida es cuando Cristo llega. Cuando estás a punto de tirar la toalla es cuando Cristo llega. Jesús llegó a mi vida en el momento más oscuro. Cuando mi familia iba a quedar totalmente destruida por mi pecado, Cristo llega. Cristo me rescata. Cristo me salva. ¿Terminaron los problemas? No. Qué bueno fuera. Todavía seguimos luchando. Pero ya no luchamos y vivimos como alguien que no tiene esperanza, porque nuestra esperanza está en Jesús. Ya no luchamos como aquellos que dan golpes al aire, sino caminamos sirviendo al Señor, caminamos sirviendo al Rey de Reyes. ¿Cómo está tu vida en este momento, iglesia? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué este momento estás atravesando? Mira, es en este momento en el que Cristo quiere llegar a tu vida. ¿Estás viviendo una vida fácil? No. Cristo quiere llegar y salvarte. Cristo quiere llegar y transformarte. Cristo quiere cambiar totalmente tu vida. ¿Quieres conocer el verdadero significado de la Navidad? Abre tu Biblia. Ve conmigo a Juan, capítulo 3. Y ponte de pie y lo leemos juntos cuando estés de pie. Juan capítulo 3. ¿Todavía no entiendes quién es Jesús? ¿Todavía no entiendes por qué celebramos lo que celebramos este mes? Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Quieres saber qué es la Navidad? ¿Quieres saber quién es Jesús realmente? Aquí está. Porque de tal manera, ¿lo tienes? Amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso vino Jesús, por eso celebramos la Navidad, porque Jesús vino a tomar forma de hombre para que tú creas en Él, te rindas a Él y seas salvo en Él. ¿Le conoces? ¿Conoces a Jesús? ¿Es Jesús tu Salvador? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no envió a su Hijo al mundo para decirte estás mal, vas al infierno. Él ya lo sabe y tú lo sabes si no te has rendido a Él. Él envió a su Hijo para que nadie perezca. Él envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Crees? ¿Confías? ¿Es Jesús tu Salvador y tu Señor? Mira, no me importa qué tan grande sea tu arbolito ni cuántas luces tenga. No me importa qué tan grande sea tu nacimiento, si haces nacimiento. No me importa cuántos regalos tengas, cuántos regalos recibas, cuántos regalos des. No importa. Si Jesús no es tu Señor y Jesús no es tu Salvador, estás en problemas. ¿Por qué? Porque tu destino final es el infierno. Déjame tomar esta cruz. O esta corona, mejor dicho. ¿Sabe lo que esto representa? ¿Sabe lo que esto representa? El Rey de Reyes y Señor de Señores nació hace 2000 años para llevar esta corona. ¿Quieres entender un poquito lo que Cristo hizo por ti? Antes de irte, ven y ponte esta corona, pruébala. Pero no solo te la pongas encima. A Jesús se la pusieron y la hundieron. Ahora, ¿por qué es importante hablar de todo esto? Porque mira, dentro de un par de semanas ha pasado todo el romanticismo y la emoción del arbolito, del nacimiento, del ponche, de los regalos, de la época de dar amor y recibir amor. Y si no tienes claro quién es Jesús para ti, vas a volver a la misma soledad y desesperación donde has estado sin Jesús. La pregunta de nuevo es:
¿Le conoces? Padre, esta mañana, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en tu misericordia y en tu amor, tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros. Y Dios, esta mañana te suplico por aquellas personas que aún no te conocen, que están en este lugar, Señor. Tú lo conoces. Que a través de tu Espíritu Santo tú llegues y transformes su vida, toques su vida, los confrontes con su pecado y que puedan correr a ti, Señor, sabiendo que tú estás con los brazos abiertos esperándoles. Mira, la iglesia sigue orando. Yo quiero abrir la oportunidad. ¿Tú nunca le has rendido tu vida a Jesús? ¿No es Jesús tu Salvador? ¿Es Jesús tu Señor? Si no lo es, mira, sal de donde estás, ven aquí al frente y podemos orar juntos. Qué vergüenza, pastor, ¿qué va a decir la gente? Porque si confesamos a Jesús frente a los hombres, Él nos va a confesar frente a su Padre. Pero si nos avergonzamos de Jesús frente a los hombres, Él se va a avergonzar de nosotros frente a su Padre. Entonces, ¿le conoces? La iglesia sigue orando. No le conoces, no esperes más. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Ríndele tu vida. Dile: Dios, sálvame. Sálvame. Gobierna mi vida. Gobierna mi vida, Señor. Gracias por tomar mi lugar en la cruz.